En la noche del 6 de diciembre de 1991, una densa columna de humo comenzó a elevarse desde una pequeña tienda de yogurt en Austin, Texas. Los bomberos llegaron en cuestión de minutos, pensando que se trataba de un incendio común, pero lo que encontraron en su interior cambió para siempre la historia criminal de la ciudad. Entre los restos carbonizados del local, 4 jóvenes fueron encontradas sin vida y lo que parecía un accidente. En realidad, era un crimen brutal que durante décadas quedó sin solución. ¿Qué pasó dentro de esa tienda antes de que las llamas consumieran toda evidencia? La noche en que Austin perdió su inocencia comenzó como cualquier otra. Era viernes y la pequeña tienda llamada I Can't Believe It's Yogurt se preparaba para cerrar. El local, una franquicia de yogures helados muy popular en el vecindario, solía recibir estudiantes y familias durante todo el día. A las 11 de la noche, las luces del salón comenzaban a apagarse. Los últimos clientes habían salido minutos antes y las empleadas iniciaban las tareas finales del turno: limpiar, organizar el mostrador, revisar el stock y cerrar la caja. En esos momentos ningún nuevo cliente era admitido y las puertas solían permanecer aseguradas. Pero esa noche algo diferente sucedió. Según los informes policiales, alguien fue autorizado a usar el baño trasero poco antes del cierre. Nadie imaginaba que ese detalle aparentemente inofensivo podría haber sido el inicio de una tragedia. Eliza Thomas y Jennifer Harbison, ambas de 17 años, eran las encargadas del cierre. Amigas cercanas, compartían el turno nocturno cada fin de semana. Jennifer, más experimentada, tenía la responsabilidad de asegurar las puertas y apagar las luces al final del día. Eliza la ayudaba con la limpieza y el inventario. Todo indicaba que aquella noche seguía la rutina habitual. Sin embargo, más tarde se sospecharía que la puerta trasera había sido forzada desde el interior, lo que alimentó la teoría de que la persona que pidió usar el baño pudo haber dejado una vía abierta para regresar después. La tienda, con su pequeña área de atención, una trastienda y un pasillo de servicio, se convertiría en el escenario de uno de los crímenes más brutales de la historia de Texas. Cerca de las 11, la hermana menor de Jennifer la encontró en la tienda, Sarah Harbison, de 15 años. Había ido hasta allí acompañada de su amiga Amy Ayers, de 13, para esperar a Jennifer y regresar todas a casa en el coche de la familia. Sarah y Amy habían pasado la tarde en el centro comercial North Cross Mall antes de acercarse a la tienda. Era algo común. Visitaban a Jennifer al final del turno y se quedaban conversando mientras la tienda cerraba. En aquel momento, las 4 jóvenes estaban reunidas. 2 trabajaban, 2 solo esperaban. Nadie sospechaba que en cuestión de minutos ese lugar se transformaría en un infierno. Alrededor de la medianoche, un oficial de patrulla notó humo saliendo del establecimiento y avisó por radio al despacho central. Minutos después, los bomberos de Austin llegaron al lugar. El fuego, aunque confinado al interior, ardía con fuerza inusual. Lo sofocaron rápidamente, pero cuando entraron, lo que encontraron cambió la historia de la ciudad para siempre. Entre los restos humeantes del local, descubrieron los cuerpos de 4 jóvenes, parcialmente calcinados y dispuestos en posiciones extrañas. El calor había derretido parte del techo, doblado objetos metálicos y ennegrecido las paredes. A primera vista podría haberse tratado de un incendio accidental, pero pronto se hizo evidente que aquello no era un simple siniestro. Los focos del fuego estaban concentrados en zonas específicas y mostraban signos de haber sido provocados con un acelerante líquido. La temperatura aún era tan alta que los investigadores no pudieron entrar de inmediato. El lugar fue acordonado y cuando la policía entró, descubrió una escena criminal y no accidental. Aquellas 4 jóvenes habían sido asesinadas y el fuego era solo un intento de ocultar el crimen. ¿Quién había cometido un crimen tan brutal? ¿Fue un crimen al azar o un crimen personal contra una de las víctimas? Eliza Thomas tenía apenas 17 años, vivía en Austin y era una de esas adolescentes que combinaban la escuela con un trabajo de medio tiempo. Pasaba sus tardes en la tienda I Can't Believe It's Yogurt, donde servía helados, limpiaba el mostrador y charlaba con los clientes habituales. Todos la describían como una chica tranquila, amable y responsable, con una afición especial por los animales. En la escuela participaba en el club agrícola y cuidaba con dedicación de una cerdita llamada Peaches, que planeaba exhibir en una feria local unos meses después. Aquella noche, ella trabajaba en la tienda con Jennifer y estaban a cargo de cerrar el lugar, una tarea rutinaria que jamás imaginarían que sería la última. Jennifer Harbison, también de 17 años, compartía con Eliza no solo el trabajo, sino la misma disciplina y madurez poco común para su edad. Vivía con su madre y su hermana menor, en un vecindario tranquilo. Era una joven trabajadora, estudiaba, ayudaba en casa, era meticulosa,
cuidadosa con su entorno y, según todos los testimonios, poco probable que hubiera permitido el ingreso de extraños después del horario de cierre. Ese detalle, aparentemente menor, se convertiría después en un punto clave de las teorías sobre cómo los agresores lograron entrar. Aquella noche, Jennifer llevaría a su hermana menor y a una amiga en coche después de finalizar su turno. La hermana menor de Jennifer, Sarah Harbison, tenía solo 15 años y era una estudiante aplicada, deportista y con una vida absolutamente normal. Esa noche había salido con su amiga Amy Ayers al centro comercial y antes de volver a casa, pasaron por la tienda de yogurt, donde su hermana estaba cerrando. No había nada inusual en ello. Lo habían hecho muchas veces. ¿Será que Sarah estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado, o alguien la siguió hasta la tienda? Su relación con Jennifer era muy cercana, inseparables como hermanas que se cuidaban mutuamente. La otra víctima aquella noche era Amy Ayers, de 13 años, la más joven del grupo. Dulce, tímida, amante de los animales, soñaba con ser veterinaria algún día. Era amiga de Sarah y solía quedarse en su casa los fines de semana. Aquella noche solo la acompañó para esperar a Jennifer y volver juntas. No tenía vínculo alguno con el trabajo, ni motivo para estar allí más allá de la amistad. Esa normalidad, ese escenario tan común, fue lo que hizo que el crimen resultara tan difícil de asimilar. No había antecedentes, ni advertencias, ni señales de peligro. Solo un grupo de adolescentes terminando un turno de trabajo en una noche cualquiera. Las 4 jóvenes eran tranquilas y no se metían en problemas, pero en una noche aparentemente común todo cambió, y las investigaciones del crimen mostrarían un escenario perturbador. Cuando los bomberos llegaron a la tienda alrededor de las 11:45 de la noche del 6 de diciembre de 1991, el fuego ya se extendía por buena parte del interior. Lo controlaron en pocos minutos, pero lo que hallaron después los dejó paralizados. En el suelo, entre restos de metal derretido y humo espeso, yacían 4 cuerpos femeninos parcialmente carbonizados. Bastó una mirada para entender que aquello no era un accidente. La disposición de las víctimas, los puntos donde el fuego había comenzado y las marcas visibles de violencia revelaban algo mucho más oscuro. Los peritos confirmaron que el incendio había sido provocado con un líquido acelerante, probablemente gasolina, y que su objetivo era borrar rastros biológicos y digitales. Varias botellas plásticas derretidas fueron encontradas junto a los cuerpos, lo que reforzaba la hipótesis de que los responsables habían intentado destruir toda evidencia posible antes de huir. Las víctimas fueron encontradas sin ropa, atadas con su propia ropa interior y amordazadas con trozos de tela. Eliza Thomas y las hermanas Jennifer y Sarah fueron encontradas juntas en la parte trasera de la tienda. Amy Ayers fue encontrada a cierta distancia de las demás, lo que sugiere que intentó escapar del asesino. Ella no quedó tan carbonizada como las otras y sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en cerca del 30% de su cuerpo. Todas habían sido ejecutadas antes de que el incendio comenzara, lo que sugiere que el criminal usó el fuego para borrar las pruebas. En medio de los escombros, los expertos en balística recuperaron casquillos y proyectiles que revelaron otro detalle inquietante. Se habían usado 2 armas diferentes, una pistola calibre 22 y otra calibre 380. Las heridas de las víctimas correspondían a ambos calibres, lo que levantó la sospecha de al menos 2 tiradores. Ninguna de las armas fue encontrada en la escena ni en las inmediaciones, un dato clave que llevó a los investigadores a descartar desde el principio la teoría de un simple robo. Los calibres eran comunes y fáciles de conseguir, lo que ampliaba el espectro de sospechosos y complicaba la búsqueda. Pero la frialdad del acto, el uso de 2 armas y la posterior manipulación del fuego demostraban una planificación. Durante los primeros días, la policía reunió decenas de testimonios, pero las versiones no coincidían entre sí. Algunos afirmaron haber visto a 2 hombres sentados dentro del local poco antes del cierre, tranquilos, conversando en voz baja. Otros aseguraron haber visto a un sujeto con chaqueta oscura salir del lugar minutos antes del incendio. Algunos vecinos hablaron de un pequeño estallido, que más tarde se interpretó como los disparos. Sin embargo, nadie pudo ofrecer descripciones precisas ni matrículas de vehículos. En 1991 no había cámaras de seguridad en esa zona de Austin, lo que volvió imposible corroborar los relatos. La suma de testimonios solo generó confusión. Muchos detalles, pero ningún rostro claro. ¿Habían visto realmente a los asesinos o simplemente a clientes inocentes en la hora equivocada? Las dificultades técnicas solo aumentaron el caos. El fuego, el agua y los químicos usados para extinguir las llamas arruinaron casi por completo la escena. Las superficies estaban cubiertas de hollín, las paredes deformadas por el calor, y cualquier intento de levantar huellas dactilares resultaba inútil.
Las muestras biológicas, como sangre o tejidos, estaban degradadas o contaminadas, y el calor había alterado la textura de los cuerpos. En 1991, el análisis de ADN aún era una tecnología incipiente, limitada a laboratorios especializados y con baja precisión en muestras dañadas. Eso significaba que toda la investigación inicial dependería más de interrogatorios y confesiones que de pruebas científicas. Lo que en principio era un crimen evidente pronto se convirtió en un rompecabezas sin piezas completas. El caso fue asumido de inmediato por la División de Homicidios del Departamento de Policía de Austin, con el detective John Jones como investigador principal. Tenía 32 años y experiencia en casos de asesinato, y comprendió desde el primer día que el fuego había sido usado como distracción. Bajo su liderazgo se formó un equipo conjunto con el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el FBI, con el fin de cruzar información balística y criminal a nivel nacional. Sin embargo, el caso era complicado y una secuencia de pistas falsas y confesiones dudosas traería aún más misterio al caso. Durante los primeros meses después del crimen, la policía de Austin se vio inundada por una avalancha de denuncias, llamadas anónimas y testimonios contradictorios. Vecinos, clientes e incluso transeúntes aseguraban haber visto personas sospechosas cerca de la tienda, pero cada relato contaba una historia diferente. Algunos hablaban de 2 hombres jóvenes sentados dentro del local poco antes del cierre, mientras otros mencionaban un vehículo estacionado afuera con las luces encendidas. Ninguna descripción coincidía con otra. El volumen de información fue tan alto que se creó una unidad exclusiva para filtrar los reportes, pero a pesar de los esfuerzos no surgió ni una sola pista concreta. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia se transformó en un laberinto de declaraciones incompatibles, consumiendo recursos y tiempo valioso. Los informes se multiplicaron hasta el punto de contradecirse entre sí, dejando a los investigadores frente a un mosaico confuso que solo lograba una cosa: enturbiar aún más el camino hacia la verdad. En ese ambiente de incertidumbre, las teorías empezaron a tomar un rumbo cada vez más extravagante. Estados Unidos vivía entonces el apogeo del llamado pánico satánico, una ola de histeria moral que vinculaba todo tipo de crímenes con rituales ocultistas. Pronto, la prensa local y algunos testigos insinuaron que los asesinatos podían estar relacionados con grupos alternativos que realizaban reuniones nocturnas en cementerios o bosques cercanos. La policía, presionada por la opinión pública, actuó rápido. Allanó la casa de un grupo de jóvenes considerados góticos y halló huesos y objetos rituales. Durante unas horas, Austin creyó que el caso estaba resuelto. Sin embargo, los supuestos restos resultaron ser huesos de animales y piezas teatrales. La operación, transmitida por televisión, se convirtió en una vergüenza nacional y reveló hasta qué punto la investigación había perdido el rumbo, dejando de lado la evidencia científica para abrazar el sensacionalismo. A comienzos de octubre de 1992, 3 hombres fueron detenidos en Monterrey, México, durante una pesquisa por un secuestro y agresión sexual ocurridos semanas antes en Texas. Las autoridades tejanas sospechaban que podían estar implicados también en el caso de la tienda de yogurt, y los medios pronto anunciaron que habían confesado los asesinatos. Durante unos días, Austin creyó que el misterio se había resuelto. Pero cuando los detectives viajaron para interrogarlos, descubrieron que los hombres no conocían detalles básicos del crimen, describían armas de calibres distintos a los hallados en la escena y cambiaban sus versiones una y otra vez. Alegaron haber sido golpeados y forzados a confesar bajo tortura. Las confesiones fueron invalidadas y el caso, una vez más, quedó sin respuesta. Tras ese fiasco comenzó una cadena de falsas confesiones que rozó lo absurdo. Más de 50 personas afirmaron haber participado en el crimen, algunas movidas por inestabilidad mental, otras buscando recompensas o notoriedad. Incluso el asesino serial Kenneth McDuff, condenado a muerte en Texas, llegó a atribuirse el crimen poco antes de su ejecución. Ninguna de esas confesiones vino acompañada de pruebas físicas, ADN o testigos. Muchas fueron producto de interrogatorios largos, coercitivos y mal documentados, práctica habitual en la época y hoy ampliamente criticada por los expertos en justicia criminal. Cada nueva confesión reavivaba el interés público, pero todas terminaban siendo descartadas. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. La confianza de la población en las autoridades se erosionó casi por completo. Las fotografías de las jóvenes comenzaron a aparecer en carteles y vallas con mensajes de justicia y ayúdanos a encontrar respuestas. Los medios locales y nacionales describieron el hecho como el crimen más brutal en la historia reciente de la ciudad. Los padres dejaron de permitir que sus hijos trabajaran de noche. La sensación de seguridad se quebró de golpe.
Con el paso de los años, el caso se transformó en símbolo de la incompetencia policial y de los límites de las investigaciones basadas en intuición más que en evidencia. El detective John Jones fue finalmente apartado en 1994, reemplazado por un nuevo equipo que tampoco consiguió avances concretos. En medio de estos fracasos, el caso se enfrió y nadie tenía la menor idea de quién habría cometido aquel crimen tan brutal. Sin embargo, esto cambiaría cuando 4 hombres aparecieron como sospechosos. ¿Sería la solución del caso o un nuevo fracaso grave? 8 años después del crimen, cuando Austin ya había perdido la esperanza de respuestas, la policía decidió reabrir oficialmente el caso. Era 1999 y las críticas públicas por la falta de avances se habían vuelto imposibles de ignorar. Bajo la dirección de un nuevo equipo de investigadores, se conformó una fuerza especial con recursos federales, tecnología actualizada y acceso a todos los archivos originales del Departamento de Policía. La misión era revisar cada detalle del expediente, desde los testimonios descartados hasta las evidencias forenses deterioradas por el tiempo. La comunidad, cansada del silencio, veía en aquella reactivación una oportunidad de justicia, y los medios comenzaron a hablar nuevamente de el crimen que Austin no podía olvidar. Entre las cientos de páginas revisadas, un nombre volvió a surgir: Maurice Pierce, un joven que años atrás había sido detenido portando una pistola calibre .22, el mismo tipo de arma usada en el asesinato. En su declaración inicial mencionó a 3 amigos: Michael Scott, Robert Springsteen y Forrest Wellborn. Ninguno tenía antecedentes graves, pero las coincidencias llamaron la atención del nuevo equipo. Los 4 fueron citados a declarar, y las entrevistas se transformaron pronto en extensos interrogatorios. Bajo la presión de los investigadores comenzaron a aparecer versiones que se contradecían entre sí, pero que, a ojos de la fiscalía, bastaban para sostener una acusación formal. En cuestión de meses, Scott y Springsteen fueron presentados ante los medios como los principales sospechosos, mientras que Pierce y Wellborn quedaron bajo observación. Las declaraciones obtenidas durante los interrogatorios fueron consideradas confesiones y sirvieron de base para los cargos de homicidio capital. La ciudad reaccionó con alivio. Después de casi una década de incertidumbre, parecía que por fin había culpables. Los titulares hablaban de la resolución del caso que marcó a Austin, pero entre las sombras de aquella aparente justicia ya se escondían inconsistencias que con el tiempo harían tambalear todo el proceso. El cierre parecía inminente, pero la verdad aún estaba lejos de ser revelada. En 2001, Robert Springsteen fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Un año después, Michael Scott recibió cadena perpetua. Las condenas se basaban casi por completo en sus propias confesiones. No existían armas, huellas ni ADN que los vincularan con la escena del crimen. Para Austin, aquello parecía el fin de una larga pesadilla. Sin embargo, a medida que los años pasaban, las dudas comenzaron a crecer. Los videos de los interrogatorios mostraban largas jornadas sin descanso, preguntas repetidas y respuestas guiadas. Los expertos legales detectaron patrones claros de coerción psicológica, señalando que las confesiones no eran relatos libres, sino producto de agotamiento y presión constante. En 2006, los tribunales de Texas aceptaron revisar el caso ante la posibilidad de violaciones de derechos fundamentales. Los análisis genéticos trajeron el golpe final. Las muestras biológicas recolectadas en 1991 fueron reexaminadas con tecnología moderna, y los resultados fueron contundentes. El ADN masculino encontrado en una de las víctimas no coincidía con ninguno de los acusados. Sin evidencia física que los implicara, las confesiones perdieron todo valor judicial. Lo que durante años se presentó como verdad comenzó a desmoronarse, revelando que el supuesto cierre del caso no había sido más que una construcción basada en la desesperación. En 2008, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas anuló ambas condenas al determinar que las confesiones habían sido utilizadas de manera inconstitucional. Cada una servía como evidencia contra el otro, violando su derecho a defensa. En 2009, tras casi una década en prisión, Springsteen y Scott fueron liberados. La fiscal Rosemary Lember aclaró que no estaban exonerados, pero tampoco existían pruebas suficientes para mantenerlos presos. El impacto fue devastador. Las familias de las víctimas se sintieron traicionadas. La prensa denunció los errores acumulados y la policía de Austin se vio obligada a revisar sus protocolos de interrogatorio. El caso, que durante un tiempo simbolizó la victoria de la justicia, volvió al archivo de los cold cases sin una sola respuesta definitiva. Parecía que el caso sería uno más que quedaría para siempre sin solución, pero con el avance de la tecnología, nuevas pistas aportaron una nueva luz al caso.
Durante años el expediente del caso permaneció congelado, archivado entre montones de carpetas polvorientas en la comisaría de Austin, pero la ciencia no se detuvo. En 1991, los investigadores habían recolectado múltiples restos biológicos en la escena, incluidos hisopos vaginales de las víctimas bajo la sospecha de agresión sexual, muestras que pese al fuego, al calor y al deterioro del tiempo, fueron cuidadosamente preservadas en cámaras de evidencia. Décadas después, en 2009, la Fiscalía ordenó una reevaluación completa. Con las nuevas técnicas genéticas disponibles, se intentó extraer ADN masculino de los vestigios que habían sobrevivido al incendio. Fue un proceso extremadamente delicado. Cualquier error podía destruir el material para siempre. Sin embargo, los especialistas consiguieron rescatar fragmentos que serían decisivos. Cuando los primeros resultados fueron comparados, el impacto fue inmediato. Los perfiles masculinos parciales obtenidos mediante análisis IE-STR, una técnica que se enfoca únicamente en el cromosoma IT, permitiendo diferenciar el ADN masculino del femenino, no coincidían con ninguno de los 4 hombres condenados en los años 90. Ni Scott, ni Springsteen, ni Pierce, ni Wellborn. Aquella conclusión desmontó toda la narrativa judicial construida sobre confesiones dudosas. Si el ADN presente en las víctimas no pertenecía a ninguno de ellos, ¿a quién pertenecían? El método ISTR, explicado de forma simple, actúa como una lupa sobre la parte masculina del ADN, revelando patrones únicos heredados por línea paterna. En este caso, permitió excluir a sospechosos con absoluta certeza. Los expertos entrevistados fueron contundentes. El ISTR puede eliminar a todos excepto al verdadero autor. Gracias a esta técnica, los investigadores sabían que el ADN hallado no era mezcla, sino un rastro masculino concreto. El desafío ahora era identificar a quién pertenecía. Se obtuvieron marcadores parciales, suficientes para comparaciones, pero no para una identificación completa. Aún así, era la primera pista sólida en más de 20 años. Con el perfil parcial en mano, las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva en bases de datos genéticos nacionales e internacionales. En 2017 descubrieron que el mismo patrón de ADN aparecía en una base académica utilizada por la Universidad de Florida para estudios poblacionales. Pero el FBI, custodio de la información, se negó a revelar la identidad del donante, alegando confidencialidad y normas federales de privacidad. Las discusiones legales entre la policía de Austin y el gobierno federal se prolongaron por años, mientras los familiares de las víctimas esperaban una respuesta que no llegaba. Los investigadores insistieron ampliando los marcadores del ADN en 2020 con la esperanza de obtener una coincidencia definitiva. Sin embargo, los nuevos resultados descartaron al individuo anónimo inicialmente señalado. Era una decepción amarga. La mejor pista en décadas había resultado inútil. Los obstáculos legales, protección de datos genéticos, anonimato en bancos de investigación, competencia entre agencias, bloquearon cualquier progreso inmediato. El caso volvió a estancarse, atrapado entre la ciencia y la burocracia. Durante más de una década, el caso volvió a dormirse entre archivos, hasta que, en 2025, una nueva combinación de tecnología genética y balística cambiaría todo y un sospechoso real finalmente aparecería. 34 años después del crimen, la ciencia finalmente logró iluminar una de las noches más oscuras en la historia de Austin. Los resultados de ADN revelaron algo que cambiaría todo. El perfil masculino hallado en la escena coincidía parcialmente con uno ya registrado en investigaciones anteriores de homicidios y agresiones sexuales. Al cruzar los datos en bases nacionales, el nombre de un hombre comenzó a repetirse con consistencia: Robert Eugene Brashers. La coincidencia parcial con el ADN de Brashers abrió una nueva línea de investigación que pronto se consolidaría con otra prueba determinante: la balística. Una vaina de bala hallada en un desagüe dentro de la tienda fue reexaminada utilizando microscopía avanzada y técnicas de comparación digital. Los resultados fueron concluyentes. Las marcas de estriado, los microdesgastes del metal y el patrón del disparo coincidían con la pistola que Brashers usó para quitarse la vida en 1999 durante un enfrentamiento con la policía en Missouri. Era la primera evidencia física concreta que unía al asesino itinerante con la escena del crimen en Austin. Robert Eugene Brashers había nacido en 1958 y acumulaba un historial criminal extenso y violento. Estuvo implicado en violaciones, agresiones y homicidios en varios estados: Missouri, Tennessee, Kentucky, Carolina del Sur y Texas, siempre siguiendo un mismo patrón: ataques nocturnos, víctimas femeninas jóvenes y posterior huida interestatal.
Antes de su conexión con el caso de Austin, los genealogistas forenses ya lo habían vinculado a otros asesinatos sin resolver. En enero de 1999, acorralado por la policía en su casa de Kennett, Missouri, mantuvo a su familia como rehén durante horas hasta que, tras liberar a las víctimas, se quitó su propia vida. La misma arma que utilizó ese día sería, décadas más tarde, la pieza clave que revelaría su vínculo con las niñas de la tienda de yogur. El 26 de septiembre de 2025, la policía de Austin emitió un comunicado oficial. Robert Eugene Brashers había sido identificado como el principal sospechoso del crimen, gracias a una amplia gama de pruebas de ADN y a la correspondencia balística confirmada. En la nota, las autoridades reconocieron los más de 30 años de trabajo continuo y aclararon que la investigación sigue activa y en curso. La jefa de policía, Lisa Davis, detalló que la vaina hallada en el desagüe coincidía con el arma con la que Brashers se quitó la vida en 1999. Las familias reaccionaron con emociones divididas, alivio por un nombre y cautela ante la falta de un juicio. La policía prometió publicar más documentos y resultados forenses conforme avanzara el proceso, reavivando el interés público. Sin embargo, una barrera legal se interpone entre la verdad técnica y la justicia judicial. En el sistema judicial estadounidense no existe la figura de la condena póstuma. Un acusado muerto no puede defenderse ni apelar, lo que impide cualquier procedimiento penal. Por eso, aunque el ADN y la balística lo señalan como responsable, el caso no puede ser declarado cerrado ante la ley. A pesar de la confirmación de la participación de Robert Brashers en los asesinatos de la tienda de yogur de Austin, surgen dudas. ¿Actuó solo? Según las investigaciones, se usaron 2 armas en el crimen de calibres diferentes. ¿Será que Brashers tenía un cómplice? Décadas después, los asesinatos de la tienda de yogur de Austin siguen siendo un misterio sin resolver que conmociona a todos. ¿Por qué 4 jóvenes perdieron sus vidas en un crimen tan brutal y sin sentido? Si has llegado hasta aquí y te ha gustado nuestro video, apoya el canal dejando tu me gusta y suscribiéndote. Así ayudas a mantener viva la producción de documentales que rescatan historias reales y misteriosas como esta. Y si quieres conocer otro crimen igual de enigmático, ocurrido en una granja aislada de Alemania y que como este sigue sin respuestas definitivas, te invito a ver el documental que hicimos sobre el caso Hinterkaifeck, disponible aquí en el canal.